El sonido de las palmas siempre llegaba antes que el resto. Un aplauso constante, rítmico, que resonaba desde la última fila del auditorio cada vez que mencionaban el nombre de algún veterano. Los organizadores del evento anual ya la conocían. La mujer del abrigo gris, que nunca faltaba, que llegaba temprano y se sentaba al fondo, aplaudiendo con una intensidad que contrastaba con su apariencia silenciosa. Durante 15 años consecutivos, había ocupado el mismo asiento, había escuchado los mismos discursos y había honrado a los mismos hombres y mujeres que habían servido a su país. Nadie sabía su nombre. Nadie había intercambiado más de 2 palabras con ella, pero su presencia se había vuelto tan constante como las banderas que decoraban el escenario, tan predecible como el himno nacional que abría cada ceremonia. La luz de octubre se filtraba por las ventanas altas del centro comunitario, creando franjas doradas sobre las sillas vacías que pronto se llenarían de familias, veteranos y funcionarios locales. Era el mismo escenario de siempre. La mesa presidencial, cubierta con manteles blancos, los retratos de soldados caídos colgando de las paredes y el micrófono solitario, esperando las palabras que honrarían a quienes habían dado todo por su patria. Pero había algo diferente en el aire esa mañana. Los organizadores cuchicheaban entre ellos con una urgencia poco habitual, revisando papeles, haciendo llamadas telefónicas de último minuto, mirando hacia la puerta como si esperaran la llegada de alguien especial. Ella llegó a las 9:30, como siempre. Sus pasos resonaron suavemente contra el suelo de madera mientras caminaba hacia su asiento habitual. El abrigo gris le cubría hasta las rodillas, y llevaba en las manos un pequeño bolso de cuero desgastado que había visto mejores días. Su pelo, completamente blanco y recogido en un moño sencillo, enmarcaba un rostro que guardaba los secretos de décadas vividas. No saludó a nadie, no buscó compañía, simplemente se sentó y esperó. Sus manos, delgadas pero firmes, se posaron sobre el regazo, y sus ojos se dirigieron hacia el escenario con la misma atención respetuosa de todos los años anteriores. Los asientos comenzaron a llenarse gradualmente. Veteranos con sus chaquetas llenas de insignias, viudas que sostenían fotografías enmarcadas de sus esposos, hijos y nietos que habían venido a honrar la memoria de sus ancestros. Cada historia era diferente, pero todas compartían el mismo hilo conductor: el sacrificio, el honor, el precio pagado por la libertad. La mujer del abrigo gris observaba cada entrada, cada saludo, cada abrazo silencioso entre quienes compartían recuerdos que las palabras no podían expresar completamente. Su mirada se detenía especialmente en los veteranos más ancianos, aquellos cuyas medallas brillaban tenuemente bajo las luces del auditorio, como estrellas que habían perdido parte de su fulgor, pero conservaban toda su dignidad. El alcalde subió al pódium exactamente a las 10. Su discurso fue el mismo de siempre: palabras sobre valor, sacrificio, gratitud eterna. Mencionó nombres que resonaron entre los asistentes, historias de batallas libradas en tierras lejanas, actos de heroísmo que habían cambiado el curso de la historia. Con cada nombre pronunciado, con cada historia relatada, los aplausos se alzaban desde diferentes puntos del auditorio, pero siempre, sin falta, el sonido más constante venía de la última fila, donde la mujer del abrigo gris aplaudía con una intensidad que parecía nacer de algún lugar profundo de su alma. Sus palmas se encontraban con una precisión que hablaba de práctica, de años de repetición, de un ritual personal que trascienda el simple acto de mostrar aprecio. Cuando mencionaron al capitán Rodríguez, caído en combate hace 30 años, ella aplaudió. Cuando honraron a la enfermera Martínez, quien había salvado innumerables vidas en el frente, ella aplaudió. Cuando reconocieron al sargento López, quien había regresado a casa con heridas que nunca sanarían completamente,
ella aplaudió. Cada aplauso duraba exactamente el mismo tiempo. Ni un segundo más, ni un segundo menos, como si siguiera un código interno que solo ella conocía. Los organizadores habían llegado a contar con ese sonido, ese ritmo constante que proporcionaba una banda sonora emocional a cada momento solemne de la ceremonia. Durante el intermedio, mientras los asistentes se levantaban para estirar las piernas y compartir café y pastas, ella permanecía en su asiento. No se acercaba a los grupos que se formaban naturalmente. No participaba en las conversaciones sobre tiempos pasados o batallas recordadas. Simplemente esperaba, con las manos todavía sobre el regazo, observando el movimiento a su alrededor con la paciencia de quien ha aprendido que algunos momentos requieren silencio. Ocasionalmente, algún veterano la miraba desde lejos, como si algo en su postura o en su presencia le resultara familiar, pero ninguno se acercaba. Era como si existiera una barrera invisible a su alrededor, no de rechazo, sino de respeto hacia algo que no podían identificar completamente. La segunda parte de la ceremonia comenzó con el reconocimiento a los veteranos presentes. Uno por uno, fueron llamados al frente para recibir un certificado de honor y el agradecimiento público de la comunidad. Cada nombre pronunciado desde el micrófono generaba una oleada de aplausos, y cada veterano que se acercaba al escenario llevaba consigo décadas de historias escritas en las líneas de su rostro, en la forma de caminar, en la manera de sostener la espalda erguida, a pesar del peso de los años. La mujer del abrigo gris aplaudía a cada uno con la misma intensidad, pero había algo diferente en su expresión cuando veía a estos hombres y mujeres caminar hacia el reconocimiento que merecían. Sus ojos se humedecían ligeramente, aunque nunca permitía que las lágrimas cayeran completamente. Faltaban pocos nombres en la lista cuando el alcalde hizo una pausa inesperada. Consultó sus papeles, intercambió una mirada con los otros organizadores y luego se acercó más al micrófono. Su voz cambió de tono, adquiriendo una solemnidad que no había tenido durante toda la mañana. Este año, dijo, queremos hacer algo especial. Durante 15 años, una persona ha honrado a nuestros veteranos con su presencia constante, con su respeto inquebrantable, con su silencioso homenaje a quienes sirvieron a nuestra patria. Una persona que jamás buscó reconocimiento, que nunca pidió atención, pero que demostró con su ejemplo lo que significa honrar verdaderamente a nuestros héroes. El auditorio se quedó en silencio. Los veteranos se giraron en sus asientos. Las familias dejaron de susurrar. Incluso los niños más pequeños parecían sentir que algo importante estaba a punto de suceder. La mujer del abrigo gris permaneció inmóvil, pero algo en su postura cambió. Sus hombros se tensaron ligeramente, como si estuviera preparándose para algo que había esperado y temido al mismo tiempo. Sus manos, que habían permanecido tranquilas sobre el regazo durante toda la mañana, se cerraron levemente, formando puños pequeños que hablaban de una fuerza interior que pocos podían imaginar. Durante décadas, continuó el alcalde, hemos honrado a quienes sirvieron en el extranjero, a quienes lucharon en batallas que cambiaron el mundo, a quienes regresaron a casa como héroes reconocidos. Pero a veces olvidamos que el heroísmo toma muchas formas. A veces olvidamos que hay batallas que se libran en silencio, servicios que se prestan sin uniforme, sacrificios que nunca aparecen en los libros de historia. Su voz se quebró ligeramente y tuvo que hacer una pausa para recuperar la compostura. Los organizadores le acercaron un vaso de agua, pero él lo rechazó con un gesto suave. Había algo que necesitaba decir, algo que había estado esperando el momento adecuado para expresar. La investigación había comenzado por casualidad.
Uno de los organizadores más jóvenes, intrigado por la presencia constante de la mujer del abrigo gris, había decidido averiguar quién era. No por curiosidad malsana, sino por un genuino respeto hacia alguien que demostraba una dedicación tan inquebrantable. Los archivos municipales habían proporcionado pistas, los registros del ejército habían revelado información y lentamente, como piezas de un rompecabezas que había permanecido oculto durante años, la verdad había comenzado a emerger. Una verdad que cambiaría para siempre la manera en que todos, en ese auditorio, verían a la mujer silenciosa que aplaudía desde la última fila. El alcalde respiró profundamente antes de continuar. Hace más de 40 años, cuando nuestro país enfrentaba uno de sus momentos más difíciles, una joven enfermera voluntaria fue enviada a una zona de conflicto. No llevaba uniforme militar oficial, no aparecía en las listas de personal militar, no recibiría medallas ni reconocimientos públicos. Su misión era simple: salvar vidas. Pero lo que hizo durante los 18 meses que estuvo en el frente fue mucho más que cumplir con su deber. El silencio en el auditorio era absoluto. Incluso el sonido de la respiración parecía haberse detenido, como si todos los presentes hubieran decidido inconscientemente contener el aliento para no perder ni una palabra de lo que estaba siendo revelado. Trabajó en condiciones imposibles, bajo fuego enemigo, con recursos limitados y sin el reconocimiento que merecía. Salvó la vida de más de 200 soldados. Operó sin descanso. Durmió menos de 3 horas por noche durante meses. Y cuando finalmente regresó a casa, lo hizo en silencio. Sin ceremonias, sin honores, sin siquiera la oportunidad de despedirse de muchos de los hombres cuyas vidas había salvado. La voz del alcalde temblaba ahora, y varios veteranos en el auditorio comenzaron a mirarse entre ellos con expresiones de comprensión creciente. Algunos empezaron a recordar historias que habían escuchado, nombres que habían sido susurrados con respeto en barracones y hospitales de campaña, relatos de una enfermera que había aparecido como un ángel en los momentos más oscuros de la guerra. La mujer del abrigo gris había bajado la mirada. Sus manos ya no estaban cerradas en puños, sino abiertas sobre el regazo, temblando ligeramente. Era como si cada palabra pronunciada desde el pódium estuviera desenterrando recuerdos que había mantenido cuidadosamente guardados durante décadas. Recuerdos de noches interminables bajo el sonido de los bombardeos, de manos que temblaban mientras suturaba heridas, de ojos que la miraban con una mezcla de dolor y gratitud que nunca había podido olvidar completamente. Recuerdos de nombres que había susurrado mientras trabajaba, prometiendo a soldados moribundos que sus familias sabrían que habían sido valientes hasta el final. Muchos de los hombres que salvó regresaron a casa, formaron familias, vivieron vidas plenas gracias a su dedicación. Pero ella nunca habló de lo que había hecho. Nunca buscó reconocimiento, nunca contó sus historias de guerra, nunca pidió el honor que merecía. En cambio, durante 15 años, ha venido aquí cada octubre para aplaudir a otros, para honrar a quienes considera más dignos de reconocimiento que ella misma. El alcalde hizo una pausa y miró directamente hacia la última fila, donde la mujer del abrigo gris permanecía sentada con los ojos todavía dirigidos hacia el suelo. Pero hoy nosotros queremos aplaudir por ella. El primer aplauso comenzó lentamente. Un veterano de la primera fila se puso en pie y comenzó a aplaudir, sus manos moviéndose con la misma intensidad y respeto que ella había demostrado durante tantos años. Luego se levantó otro y otro más. En cuestión de segundos, todo el auditorio estaba en pie, aplaudiendo hacia la última fila donde permanecía sentada la mujer que había honrado a tantos sin esperar nunca ser honrada ella misma. El sonido era ensordecedor, pero tenía una calidad diferente a cualquier aplauso que hubiera resonado en esas paredes anteriormente.
Era un aplauso que llevaba décadas de gratitud acumulada, de respeto finalmente expresado, de reconocimiento largamente esperado. Ella levantó la mirada lentamente, sus ojos, brillantes ahora con lágrimas que ya no podía contener, recorrieron el auditorio lleno de personas que aplaudían para ella. Veteranos con medallas en el pecho la miraban con una expresión de hermandad que trascendía palabras. Familias que habían venido a honrar a sus seres queridos la incluían ahora en ese círculo sagrado de respeto y memoria. Niños que no entendían completamente lo que estaba sucediendo, pero que sentían la importancia del momento, aplaudían con sus pequeñas manos, siguiendo el ejemplo de sus padres y abuelos. Lentamente, muy lentamente, la mujer del abrigo gris se puso en pie. Su cuerpo, que había permanecido erguido pero discreto durante tantos años, parecía crecer ante los ojos de todos los presentes. No era solo el acto físico de ponerse de pie, era como si décadas de modestia y silencio estuvieran siendo finalmente equilibradas por el reconocimiento que merecía. Sus manos, que habían salvado tantas vidas, que habían aplaudido a tantos otros, se llevaron al corazón en un gesto simple, pero profundamente emotivo. No dijo una palabra, pero su expresión comunicaba más que cualquier discurso podría haber logrado. El alcalde bajó del pódium y caminó hacia ella. En sus manos llevaba una medalla que había sido especialmente creada para esta ocasión, una medalla que reconocía no solo su servicio militar no oficial, sino su dedicación constante a honrar a otros durante tantos años. Cuando llegó a su lado, ella extendió una mano temblorosa para estrechar la suya. «Gracias», susurró él, y aunque las palabras fueron apenas audibles por encima del aplauso continuo, ella las escuchó claramente. «Gracias por todo lo que hizo entonces, y gracias por todo lo que ha hecho desde entonces». Mientras el alcalde le colocaba la medalla, otros veteranos comenzaron a acercarse. Hombres y mujeres que habían servido en diferentes conflictos, en diferentes épocas, pero que reconocían en ella algo que trascienda el tiempo y las circunstancias específicas, el espíritu de servicio desinteresado, la humildad verdadera, la fuerza silenciosa que caracteriza a los auténticos héroes. Uno por uno le estrecharon la mano, la abrazaron brevemente, le susurraron palabras de agradecimiento y respeto. Algunos de los veteranos más ancianos tenían lágrimas en los ojos, como si finalmente hubieran encontrado a alguien que entendía completamente el peso que habían llevado durante tantos años. Una joven periodista que había venido a cubrir el evento se acercó con su cámara, pero se detuvo cuando vio la expresión en el rostro de la mujer. No era el momento para fotografías, no era el momento para entrevistas. Era un momento sagrado, un momento que pertenecía únicamente a quienes habían vivido la experiencia del servicio y el sacrificio. La periodista bajó su cámara y, en cambio, se unió al aplauso, entendiendo instintivamente que ser testigo de este momento era más importante que documentarlo. Los aplausos continuaron durante varios minutos más. No el tipo de aplauso mecánico que se produce por cortesía, sino un aplauso que nacía del reconocimiento genuino, de la gratitud acumulada, del respeto finalmente expresado. Cuando finalmente comenzaron a disminuir, la mujer del abrigo gris hizo un gesto suave con la mano, pidiendo silencio. El auditorio se calmó gradualmente, todos esperando expectantes las primeras palabras públicas que pronunciaría después de tantos años de silencio, ceremonia tras ceremonia. «Durante todos estos años», dijo con una voz clara pero suave, «he venido aquí para recordar algo que aprendí hace mucho tiempo, que el verdadero honor no se encuentra en el reconocimiento que recibimos, sino en el reconocimiento que damos a otros». Hizo una pausa, mirando los rostros que la observaban con atención. «Cada vez que aplaudía para ustedes, no lo hacía porque sintiera que merecían mi aplauso.
Lo hacía porque sabía que ustedes me habían enseñado lo que significa servir sin esperar nada a cambio. Sus palabras resonaron en el silencio del auditorio con una fuerza que contrastaba con su tono suave. Los hombres y mujeres que salvé durante la guerra me dieron mucho más de lo que yo pude darles a ellos. Me enseñaron sobre coraje, sobre resistencia, sobre la capacidad humana de encontrar esperanza incluso en los momentos más oscuros. Cuando regresé a casa sabía que mi verdadero servicio no había terminado. Mi verdadero servicio era recordar, era honrar, era asegurarme de que las historias de valor no fueran olvidadas. Un veterano de la segunda fila se puso en pie lentamente. Era un hombre mayor, con el cabello completamente blanco y una postura que hablaba de décadas de disciplina militar. ¿Enfermera Carmen?, preguntó con voz temblorosa. ¿Enfermera Carmen Rodríguez? La mujer del abrigo gris lo miró y asintió lentamente. El hombre se llevó una mano al corazón y sus ojos se llenaron de lágrimas. Usted me salvó la vida en marzo del 78, una herida de metralla en el pecho. Yo tenía 19 años y estaba convencido de que iba a morir. Usted trabajó en mí durante 3 horas seguidas. Otros veteranos comenzaron a mirarse entre ellos, algunos con expresiones de reconocimiento creciente. Nombres comenzaron a susurrarse entre las filas. La enfermera del hospital de campaña número 3, la que operaba bajo fuego de artillería, la que nunca perdió un paciente en su turno. Décadas de historias compartidas en reuniones de veteranos, de relatos pasados, de boca en boca, de leyendas que habían crecido con el tiempo, comenzaron a cobrar sentido. La mujer silenciosa que había aplaudido para ellos durante tantos años no era solo una espectadora respetuosa. Era parte de su historia, parte de su hermandad, parte de la razón por la cual muchos de ellos habían podido regresar a casa para formar las familias que ahora los acompañaban en esta ceremonia. Ella escuchó cada reconocimiento, cada historia, cada expresión de gratitud con la misma gracia silenciosa que había caracterizado todos sus años de asistencia a estas ceremonias. No interrumpía, no corregía detalles, no añadía sus propias versiones de los eventos. Simplemente escuchaba, con la misma atención respetuosa que había dedicado a los discursos durante tantos años. Era como si su papel hubiera permanecido consistente. Ella estaba allí para honrar a otros, para escuchar sus historias, para ser testigo de su valor, incluso cuando ese valor incluía el reconocimiento de su propio servicio. El alcalde regresó al pódium una vez más, pero esta vez no como el oficial a cargo de la ceremonia, sino como un miembro más de una comunidad que acababa de descubrir que había tenido un héroe entre ellos durante 15 años sin saberlo. Creo que todos hemos aprendido algo importante hoy, dijo, su voz todavía afectada por la emoción del momento. Hemos aprendido que el heroísmo no siempre lleva uniforme, que el servicio no siempre busca reconocimiento y que a veces los ángeles caminan entre nosotros durante años antes de que tengamos la sabiduría de reconocerlos. Cuando la ceremonia terminó oficialmente, nadie parecía tener prisa por marcharse. Los grupos se formaron naturalmente alrededor de Carmen, no para interrogarla o para convertirla en el centro de atención, sino para expresar gratitud, para compartir historias, para crear las conexiones que habían existido en potencia durante tantos años. Familias que habían asistido a la ceremonia durante años se acercaron para agradecerle no solo por su servicio durante la guerra, sino por el ejemplo que había dado durante las ceremonias. Niños que habían crecido viendo su presencia constante en la última fila, ahora entendían que habían sido testigos de algo especial sin saberlo. Una de las organizadoras más jóvenes se acercó tímidamente. «Señora Carmen», dijo, «me preguntaba si estaría dispuesta a ayudarnos el próximo año. No para ser honrada nuevamente, sino para ayudarnos a honrar a otros.
Creo que su perspectiva, su experiencia, podría ayudarnos a hacer estas ceremonias aún más significativas. Carmen la miró con una sonrisa que transformó completamente su rostro. Una sonrisa que hablaba de décadas de sabiduría acumulada y de la satisfacción de saber que su verdadero servicio podría continuar de nuevas maneras. Por supuesto, respondió simplemente, pero seguiré sentándome en la última fila. Desde allí se puede ver todo lo que importa. La joven organizadora sonrió y asintió, entendiendo que algunas tradiciones son demasiado perfectas para ser cambiadas, incluso cuando las circunstancias evolucionan. Mientras el auditorio se vaciaba lentamente, Carmen permaneció un momento más en su asiento habitual. El abrigo gris descansaba sobre sus hombros con la misma naturalidad de siempre, pero ahora llevaba también la medalla que reconocía décadas de servicio silencioso. Miró hacia el escenario donde tantos hombres y mujeres habían sido honrados a lo largo de los años, donde tantas historias de valor y sacrificio habían sido compartidas, donde ella misma había finalmente recibido el reconocimiento que nunca había buscado, pero que profundamente merecía. Sus manos se posaron sobre el bolso de cuero desgastado que había llevado a cada ceremonia. Dentro, cuidadosamente guardadas en un sobre manila amarillento por el tiempo, estaban las cartas. 243 cartas, para ser exactos. Cartas escritas por soldados a quienes había atendido. Cartas dictadas por aquellos que no podían escribir debido a sus heridas. Cartas que contenían mensajes finales para familias que nunca las habían recibido porque los soldados que las escribieron habían sobrevivido contra todo pronóstico. Durante 40 años había guardado esas cartas, sin saber cómo entregarlas, sin saber si debía entregarlas, preservándolas como testimonio de momentos íntimos de vulnerabilidad y esperanza que había compartido con hombres jóvenes en los peores momentos de sus vidas. Tal vez ahora, pensó mientras se ponía en pie lentamente, tal vez ahora había llegado el momento de encontrar la manera de devolver esas palabras a quienes las habían escrito o a las familias de quienes no habían sobrevivido a los años posteriores a la guerra. Tal vez el reconocimiento que había recibido hoy no era un final, sino un comienzo. Una oportunidad de completar un servicio que había comenzado 4 décadas atrás y que había continuado de maneras que ni ella misma había comprendido completamente hasta este momento. El eco de sus pasos resonó una vez más en el auditorio casi vacío mientras caminaba hacia la salida. Pero esta vez el sonido era diferente. No eran los pasos silenciosos de alguien que prefiere pasar desapercibido, sino los pasos seguros de alguien que finalmente comprende que su historia también merece ser contada, que su servicio también merece ser recordado, que su ejemplo también puede inspirar a otros a encontrar maneras de servir sin buscar reconocimiento. Afuera, la luz de octubre había adquirido esa calidad dorada del final de la tarde que hace que todo parezca más significativo, más memorable. Carmen se detuvo un momento en los escalones del centro comunitario, respirando el aire fresco y sintiendo el peso reconfortante de la medalla sobre su pecho. No era el peso físico lo que la conmovía, sino lo que representaba. El reconocimiento de que el servicio toma muchas formas, de que el heroísmo no siempre busca reflectores, de que a veces la mayor fuerza se encuentra en la constancia silenciosa de quienes eligen honrar a otros sin esperar ser honrados ellos mismos. Mientras caminaba hacia su casa por las calles familiares de su vecindario, Carmen pensó en las ceremonias futuras. Pensó en los veteranos que aún no habían sido reconocidos, en las historias que aún no habían sido contadas, en los momentos de silencio que necesitaban ser llenados con aplausos que nacieran del respeto genuino y la gratitud sincera.
Su papel había evolucionado, pero su misión permanecía esencialmente la misma: estar presente, escuchar atentamente y asegurar que el valor no fuera olvidado. El sonido de sus pasos se perdió gradualmente en la distancia, pero el eco de su ejemplo permaneció en los corazones de quienes habían sido testigos de su reconocimiento, en las mentes de quienes ahora entendían que habían estado en presencia de una leyenda viviente durante tantos años, en los recuerdos de una tarde en octubre, cuando una comunidad descubrió que a veces los ángeles no vuelan, sino que se sientan silenciosamente en la última fila, aplaudiendo para otros con una constancia que habla de una fuerza interior que trasciende el tiempo y las circunstancias. Y el próximo octubre, cuando llegue la nueva ceremonia, habrá un asiento en la última fila esperándola. Pero esta vez, cuando suene el aplauso que siempre la ha caracterizado, otros sabrán que no están escuchando simplemente a una espectadora respetuosa. Estarán escuchando a una hermana en armas, a una veterana que eligió servir de una manera diferente, pero igualmente valiosa, a una mujer que entendió que el verdadero honor se encuentra no en el reconocimiento que buscamos, sino en el reconocimiento que damos a otros que lo merecen tanto como nosotros mismos.